Bien, buenas noches chicos, perdona por la bulla. Espero que puedan escuchar mi voz. Lo que vamos a hacer hoy es conectarnos a la base de datos y enviar los datos de un formulario. Dicho formulario ya ustedes lo realizaron, solamente voy a explicar la parte de la conexión y el punto N, que sería lo más complicado de esta actividad. Y lo primero que tenemos que hacer, en mi caso, yo voy a hacer como si estuviera haciendo el proyecto de cero, pero ustedes tienen esta parte que es una carpeta. En mi caso la voy a mandar send db, que es enviar a database. Abro la carpeta, abro mi terminal, voy verifico en mi terminal. Entonces, una vez aquí, yo voy a hacer un code punto para abrir Visual Studio Code. Y aquí tengo mi carpeta sendb abierta en Visual Studio Code. Bien, lo primero que voy a hacer desde aquí, una vez estando en mi carpeta, es que voy a hacer un npm init menos y. npm init menos y. Es lo primero que voy a hacer. Y le voy a dar a enter. Esto es lo que va a hacer, que me va a poner un packet JSON aquí, que es donde sé los paquetes que tengo instalados y donde se guardan. Una vez tenga eso, voy a hacer un npm install de express mysql2 y cores. Son los paquetes que estaré usando para esta actividad. No creo que vayan a necesitar más de ahí. Creo que serían solo eso. npm install express SQL, me faltó un 2, es SQL2. Señor. Bien, perdón por la interrupción, pero nada, npm express mysql 2 y los core. Le doy a enter, se va a proceder a instalar los paquetes necesarios para este proyecto. Ya me creó el node y aquí podemos ver los paquetes ya instalados. Voy a quitar esto. Aquí ustedes ven los paquetes que tenemos instalados, que tenemos a Express por MySQL2. Bien, necesitamos tres archivos. Es el index.html, necesitamos el style.css y necesitamos el server o main, como gusten llamarlo, JS. Esos serán los archivos que necesitamos. En la parte que tiene que ver con el HTML, ahí va, obviamente, ya ustedes lo tienen, lo que es el código de su formulario. Yo tengo el mío por acá. Y pero lo pegué antes, no era ese acá. Y igual voy a hacer con el CSS. Y este sería más o menos mi formulario, este que está aquí. Bien. Entonces, una vez ya con el formulario hecho, ya ustedes lo tienen hecho. Quizá a alguno les falta estilizarlo. Por eso no me centro aquí en el formulario. Sí, una parte muy importante. En su formulario deben de tener esta parte. En el font action deben tener un HTTP apuntando en el localhost 27433 en el caso de que su API esté funcionando en ese puerto, o si no, en el puerto que esté funcionando, y en el caso de que su ruta sea igual a la mía, API es la cita con un método push. Es lo único de diferente que tendría mi formulario al de ustedes.
Bien, voy a cerrar esto porque ya no lo necesito más y voy a empezar a construir lo que es la parte de nuestro server. Anteriormente a eso, hay un archivo que necesitamos que es muy importante para guardar nuestras credenciales y ese archivo se llama .neb, que es un punto .n. En el punto .n se guarda lo que son nuestras variables de entorno. Me refiero a variables de entorno, son contraseñas que no van a disco ni a otro lado o repositorio. Entonces eso viene siendo mi punto A. Voy a comentar esta línea. Entonces lo primero que necesitamos es un db host, que es lo que hace referencia a nuestra base de datos. db host igual, en mi caso yo voy a usar las credenciales de mi base de datos. Ustedes se pueden ir a dbeaver. Yo en mi caso la tengo en un bloc de notas. Entonces simplemente sería copiar y pegar las partes. Por ejemplo, el localhost, lo pego aquí. Luego de eso va el puerto. Busco mi puerto, lo pego aquí. Luego va el user, busco mi user, lo pego aquí. Luego de user va el password. Esto lo estoy poniendo así limpio porque son bases de datos que no significa nada. Están hosteadas en servidores gratuitos, que también simplemente de manera educativa. Pero este tipo de pasos que estoy dando no se pudieran mostrar la contraseña, pero como estoy explicando más o menos cómo van las credenciales, por eso las muestro. Pero recuerden que esto no se debe hacer. El username, y aquí tengo el host, tengo el user, tengo la database, tengo la conexión, tengo el puerto. Y vamos a tener dos puertos. Vamos a tener el puerto DB y vamos a tener el port, que es por donde nuestro servidor va a estar escuchando las peticiones. En mi caso va a ser el 27433. 27433. Bien, y eso es más lo que tenemos que tener en el punto N, no necesitamos más de ahí. Solamente necesitamos eso para nuestro punto N. Bien, entonces aquí en nuestro JavaScript es donde vamos a empezar a construir lo que son nuestra conexión. Para construir nuestra conexión nosotros necesitamos una constante de express. Algo muy importante es que a mí me gusta utilizar import, y para utilizar export aquí va algo que se llama type. No recuerdo si es así que se llama, pero es algo así como type y no un módulo. Esto me va a servir para yo poder utilizar import, pero igual yo puedo utilizar require o cualquier otra cosa. Bueno, lo voy a hacer de la manera más natural o más antigua, utilizando el require. Require es muy parecido al import. Entonces tenemos una constante aquí con express, con require express tengo una constante con MySQL,
MySQL, llamando a SQL2 y a promises. En este caso, como vamos a mandar datos a una base de datos, necesitamos que sea promise para ver cuándo se resuelva o cuándo se inserte nuestro dato. Voy a utilizar course y lo voy a importar obviamente de course. Ya. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra app con Express y le vamos a decir que vamos a estar escuchando por el puerto que nosotros declaramos en la variable de entorno. Para acceder a ese puerto, con Node deben tener la versión 22 hacia adelante. Tú solamente tienes que escribir process.end, que así es donde están guardadas, .port, y en caso de que no exista, usa el puerto 300. Bien, para usar la variable de entorno siempre vamos a utilizar el process.end. Siempre. Bien, entonces esto sería la aplicación. Entonces ahora vamos a crear o vamos a configurar lo que son los middleware o los scripts. Serían los middleware, no sé bien cómo se escribe middleware, Express y course. Para eso usamos el a.json, usamos el app user.score y utilizamos el app user url unlock extender true. Bien, entonces ahora yo lo que quiero construir es un log que me diga o que me permite imprimir en consola la variable de entorno para ver si yo la puse correctamente en este caso, o para tener una referencia que estoy bien conectado. No es muy necesario, pero lo voy a hacer. Entonces, ver la conexión a la base de datos. En eso voy a hacer un console.info, conexión a la base de datos, o parámetros de la base de datos sería. De la base de datos. Entonces, debajo de ella voy a hacer igual un console.info, el host, el username y el database. No voy a imprimir el password porque ya sería demasiado, pero sí puedo imprimir el puerto. Bien, una vez ya tengo eso, lo que voy a hacer es configurar mi ruta o configurar mi conexión a la base de datos. Eso lo voy a hacer con const. Voy a poner dbconfig porque es la configuración en mi base de datos, y voy a crear un objeto con los valores del punto A. Voy a tener un host, un user, un password, un database y un port DB o un puerto de base de datos. Bien, entonces luego de eso voy a inicializar la base de datos y voy a probar si funciona. Entonces, inicio el servidor. Voy a tener aquí un LED. Bien, voy a tener aquí un LED. Que este LED, como puede variar en alguna ocasión, lo voy a declarar como LED. Entonces, voy a tener un try cat para probar la conexión. Un try. Eso lo que va a hacer que en caso de que la conexión pase, o sea que el port pase y cree la conexión a la base de datos,
Vamos a hacer igual a MySQL, crear port y a port. Y luego de eso vamos a hacer un console log con console.info para informar que la conexión fue establecida. En el caso de que la conexión no sea establecida, entonces vamos a utilizar un console error. De los console existen muchos tipos realmente. Y vamos a hacer un process exit para terminar la conexión. Mayormente la gente en los console solo usa el console log, pero hay muchos. Hay el console info, el console de advertencia, el console error, el console info. Hay un montón para utilizar console log. Entonces, aquí ahora lo único que nos falta es ruta para guardar las citas. Entonces, eso vamos a hacer un app pp, que de aplicación, de un post. Un post, recuerden que el método post es el método que envía al servidor. API. Y vamos a poner que la ruta sea citas. De eso va a tener un método asíncrono que va a recibir una request, que es una respuesta, y va a tener los datos. Pero antes vamos a tener una constante aquí que vamos a llamar la data y vamos a traernos de la request, que es todo lo que nos llega del formulario, el cuerpo, que es donde están guardados cada uno de los datos del formulario. Bien, entonces eso yo lo voy a transformar en un objeto donde yo me voy a traer todo lo que está en mi entonces aquí dentro lo que va a ir cada uno de tus ID. Por ejemplo, ID nombre, tú lo pegas aquí dentro. ID apellido, si tiene, lo copia y lo pega. Si tiene número, lo copia y lo pega. Y así sucesivamente. Lo que va a hacer eso es traernos todos los datos del formulario, todos los ID. Bien, y al final esos datos se lo van a traer obviamente de esta data que está en body. Bien, podemos hacer un console info de la data para ver la data que nos llegó. Esto simplemente como para ir depurando, para que cuando nos toque depurar error, no depurarlo antes, sino depurarlo desde ahora, de un principio. One console info de la data y otro console. Aunque creo que el console info no se ve desde la terminal, tendría que ver. Y aquí simplemente exacto, que ya pasó. Ya tenemos los datos. Entonces, ¿ahora qué falta? Falta crear la consulta SQL o crear el query. El query simplemente va a ser, recuerden que mi base de datos se llama citas. Si yo abro DBeaver, va a durar un momento para ver, debí tenerlo abierto previamente. Vamos a ver si abre rápido. Si yo abro DBeaver, yo puedo ver los campos de mi base de datos cuando se conecten. Bien, entonces aquí yo lo expando, voy a default, voy a tabla y aquí
yo tengo una tabla que se llama Sorido 0 cita. Si quieren yo le doy a renombrar para copiarme exactamente el nombre como está en mi base de datos. Y lo que van a hacer más o menos es como un insert. Es como si ustedes estuvieran aquí. Hiciera un insert into Sorido cita a los campos, nombre, bla, 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 bla. Eso mismo es lo que van a hacer. Lo único que lo van a hacer aquí, dentro de las comillas, van a hacer el query. Va a ser exactamente así. Un insert into Sorido con el nombre, apellido. Recuerden que estos nombres que están aquí tienen que tener los mismos nombres que tienen aquí en su base de datos. Deben ser estos mismos nombres. Eso tienen que tenerlo muy pendiente. Y ya, lo siguiente que seríamos es tener una constante con los valores que vamos a insertar, que en este caso los valores son lo mismo que tenemos aquí en data. Es un poquito como redundante, pero una forma de que no nos hagan SQL injection. De aquí, entonces vamos a tener otro try catch para insertar los datos en la base de datos. Valga la redundancia, entonces aquí vamos a tener un cons de un array result, muy rápido, de un array, recuerda que los arrays van entre llaves, de result y eso va a ser igual a un away del por. Recuerden que por viene siendo nuestra conexión a nuestra base de datos y va a ejecutar el por, tiene que ejecutar el query, que fue el query viene siendo esto que nosotros tenemos aquí. Va a ejecutar el query, que es nuestra consulta, y al query pide unos datos que va a insertar, que son los values o los valores, que son estos que están aquí. Eso sería todo. Entonces vamos a imprimir en la consola porque queremos ver los datos insertados. Vamos a imprimir en la consola un console.log, cita insertada con el ID de la cita. A veces eso tarda en responderse. Entonces para la API nosotros tenemos que mandar un resultado, un status. Vamos a hacer un res.status y como se creó bien, va a ser un status 201 que diga cita guardada. Y creo que por esta parte sería todo. Ahora, si tenemos un error, vamos a mandar un console.error de que no se pudo crear la cita y vamos a mandar un 500 a la API. Sería esa parte. Ya lo que nos faltaría es cerrar todo nuestro código y encender el servidor con un add.listen, pasámoslo el port. Recuerden, hay dos ports, está el puerto de la base de datos, que no es lo mismo, db port, y está el port de la aplicación. El que van a pasar aquí en el HTML, en el action, es el port de la de la base de datos o de la aplicación. Depende de lo que te hayan creado en el punto A. Es de la aplicación. O sea, si el mismo puerto que ustedes pongan aquí, el mismo puerto que van a poner aquí en esta URL, si usan la misma ruta que yo de cita, si usan esta misma ruta, esa te van a poner esa misma. Bien, para probar si todo lo que hicimos está bien, bueno, vamos a la consola, donde mismo instalamos los programas y hacemos un node
Podemos hacer un node server.js. Le llamamos JS, sí, server.js. Es un ls aquí, pero hay algo que no me está leyendo. ls. Ok, vamos a abrir la otra. cd. Vamos a echar la ruta que está aquí. Node.server.js. Ok, tenemos un error aquí en MySQL, que aquí yo creo que hay que poner MySQL 2, puede ser que por eso no encuentre el paquete. O sea, aquí va un 2. Vamos a darle de nuevo. Y tenemos otro error aquí. El log. From. Vamos a ver si lo instalamos bien. Si aquí en el paquete está bien. Vamos a verificar la terminal de que lo hayamos escrito bien. Voy a instalar de nuevo por si acaso. Bien, al parecer todo está instalado bien. Vamos a levantar la terminal con node --env. En este caso sería server. Y tenemos un error de nuevo de algo que no encuentran. Vamos a ver. Request Express. O sea, si estoy encontrando los métodos. El calls. Interval. MySQL 2. Vamos a ver. Bien, ahora sí. Ahora nos dice conexión establecida. Nos dice nuestro user, nuestro admin. Aquí tenemos que agregarle un 2 en MySQL 2 porque es el paquete que estamos usando. Entonces aquí nos dice que nuestra conexión está establecida a la base de datos y que todo está bien, pero ahora nos falta probar nuestro código. Para probar nuestro código existen dos métodos. Uno sería irse a, recuerden, esta ruta viene siendo el localhost, el puerto que declaramos aquí, que es el puerto de la aplicación. Incluso si se va a la consola, aquí nos dice el puerto, sería este mismo puerto. Y si quieren, vamos a abrir el formulario, pueden abrirlo por aquí, o simplemente se van donde esté el archivo, no tiene que prender un servidor, y ejecutarlo desde allí. Vamos a abrirlo por aquí. Yo tenía datos anteriormente, pero voy a llenarlo normal. Ángel Soriano Soriano 809 000. Perdón por la música, paciente privado. Si soy privado no tengo seguro, pero vamos con un asegurado. Senasa, Plan Premium, sucursal Santo Domingo. Pongo edad
29 o 19. Motivo de la cita, consulta general. Quiero una cita para el 31 y quiero que sea en la mañana. Yo le voy a guardar. Aquí hay un error. Vamos a ver qué pasó en la base de datos. Si aquí no cambia nada y no grita nada, es porque hay un error notable y es que esto no llegó o no fue donde debía de ir. Entonces vamos a verificar. Aquí tiene que cambiar y decirte como que los datos fue guardado exitosamente, y también aquí en la consola debe de tirarte algún tipo de información de los datos que estás enviando. Esto significa que la petición no se envió correctamente. Ok, vamos a analizar nuestro código. Y esto está escuchando bien, está en el puerto 4433, que es nuestro puerto de la terminal. 4433, vamos a copiarlo por si acaso. Está escuchando una visita, que es nuestra ruta. Visitas. Por si acaso la voy a copiar. Por si acaso hay algún carácter por ahí que citas. Voy a reiniciar el server. No es necesario reiniciarlo, pero siempre me gusta reiniciarlo por si acaso. Bien, server corriendo. La voy a abrir por el escritorio. Voy al escritorio. Se llama Send Database. Voy a dar clic. Vamos a ver. Ahora si funciona. Vamos a probar, asegurado. Senasa, plugin, usar Santo Domingo. 23, general. Fecha 31, en la mañana. Voilà. Ok, sigo teniendo un problema con la API que no responde. Vamos a ver qué es. Ok. Es que el puerto es el 27. Pero ¿por qué el 127.1.1? Ese puerto, si mal no me equivoco, vamos a verlo en el punto A. Ok, este es el puerto de la base de datos y este es el puerto de la API. Si no estamos conectando correctamente. Esto creo que le falta un slash aquí. Creo que es eso. Porque está entrando una ruta donde no hay slash. Siempre verifiquen que al inicio haya un slash. Vamos a apagar el server. Pero que repito, no es necesario, pero yo por paranoia pues lo hago. Y ahora vamos a probar de nuevo. Pueden recargar aquí mismo y darle a continuar. Y nos dice que se guardó exitosamente. Y nada, chicos, les voy a mostrar el código ahora, poquito a poquito. Si quiero saber si esto es verdad que se guardó, yo voy a Dbeaver y puedo hacer un select asterisco front cita sorido, que es como se llama mi base de datos. Y aquí debe estar, si se fijan, aquí está la cita ID3, que es la misma que me dice la terminal. Significa que se guardó con ese. Pues nada, acá voy a mostrar el código despacio para que lo vean en el video completo. Ahí, despacito, parte por parte. También en punto E, esto no es necesario, lo voy a borrar. Y creo que eso sería todo. Creo que ahí está completo. Cualquier duda, no duden en preguntarme, siempre me pueden preguntar.
y yo le respondo y puedo entrar y ver el código a ver qué tal. Así que nada, buenas noches y espero que escuchen, perdón por el ruido, que hoy es sábado y hay mucha gente por acá por la casa como yo. Buenas noches.